Qué gusto que estés aquí en el día 17 de Orando Eficazmente. Y realmente estamos viendo hombres y mujeres en la Biblia que nos enseñan cómo hacer oraciones correctas. Y hoy me acompaña Héctor Jiménez. Bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Es un gusto poder estar aquí, platicar un poco más acerca de la palabra en este tiempo que Dios ha estado hablando poderosamente a nuestras vidas. Así es, y vamos a entrar de lleno. El mensaje del día de hoy es: Señor, enséñanos a orar. Una oración que hicieron los discípulos de Jesús y está en Lucas 11:1, si ustedes lo quieren buscar ahí. Dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Creo que los discípulos veían algo diferente en Jesús. O sea, veían la forma o la familiaridad que él tenía para hablar con su Padre, para hablar con Dios. Y eso llamó su atención porque creo que el contexto es... Ellos no eran personas que no conocieran de la oración. O sea, eran judíos, conocían tradiciones, conocían costumbres, conocían la ley. Entonces no era algo que no conocieran. Sencillamente vieron algo diferente. O sea, algo diferente en Jesús. Y obviamente quisieron eso algo diferente, ¿no? Y yo creo que sobre todo, más que una simple oración que hayan escuchado a Jesús, era que la vida misma de Jesús denotaba esa comunión y esa intimidad con Dios. Dice la Biblia que Jesús se apartaba a lugares donde nadie estuviera y que oraba no solo una hora, como muchos de nosotros decimos, ya es demasiado una hora, sino que lo hacía en diferentes horarios del día. Y esa vida de oración llamó la atención a sus discípulos para decirle: oye, enséñanos, ¿de qué se trata esto? Claro, Jesús tenía esa cultura, la cultura de la oración. Y creo que si vamos más allá del término oración, de la comunión, o sea, de la conversación diaria con Dios, ¿no? Entonces, eso los discípulos lo añoraban, porque, como te decía hace rato, tenían sus sinagogas, tenían sus templos, o sea, llegaban, oraban, escuchaban a otros orar. A lo mejor alguno de ellos nunca había orado, o sea, en público, o sea, pero le llamaba la atención cómo Jesús lo hacía. Entonces, creo que Jesús vino a enseñarles y sobre todo, modelarles la cultura de la oración. Después de esta petición de uno de sus discípulos, Jesús entra a la oración modelo, que es el Padre Nuestro, y empieza a hablar de una manera diferente como la gente estaba acostumbrada a escuchar las oraciones. Por ahí he leído que muchos historiadores dicen que los rabinos decían que cuando más largo hacían sus oraciones, más justos y más Dios podía escuchar esas oraciones. Jesús modela un tipo de oración sencilla, corta, breve, pero con poder. Sí, o sea, y creo que los fariseos se basaban en esas oraciones largas como simplemente algo doctrinal. O sea, mientras más largo, más efectivo, o sea, pero ellos sí tenían buena palabra. O sea, los términos, a lo mejor, las frases que hilaban en la oración sorprendían, o sea, te podían asombrar, pero el corazón de ellos no conectaba con Dios. Y creo que Jesús mostró que a lo mejor en algo breve, algo conciso, pero conectaba con Dios. O sea, había una conexión con su Padre, una familiaridad, como le decía hace rato, que hacía la diferencia pues en su vida. Y yo creo que tú acabas de decir una palabra clave, que es esta relación íntima que tenía Jesús con el Padre, y lo vemos plasmado en el Padre Nuestro, que dice Padre Nuestro. Y toda la oración modelo muestra una oración relacional, de comunidad, de soy parte de la familia, tú eres mi padre y yo soy tu hijo. Y más que los discípulos pidieran un modelo, una técnica, un sistema, una forma, una estética, un ritual para orar, deseaban esa vida de oración que tenía Jesús con el Padre, esa manera de hablar tan sencilla de papito, ¿verdad? Que lo escuchamos, que Abba Padre, que le decía Padre, y muchos momentos de la vida de Jesús hablaba de Padre, y muchos de ellos con sus bagajes religiosos no habían entendido la paternidad de Dios y veían a Dios de una manera distinta. Sí, o sea, lo que a ellos les faltaba, creo yo, o sea, a mi punto de vista, es confianza. O sea, realmente ellos no tenían la confianza con Dios de padre. Sí, total. O sea, y creo, digo, en este caso siendo papá, veo a mis hijos, por ejemplo, digo, al mayor, Esteban,
que con toda libertad va y abre el refri, tiene hambre, tiene sed, o sea, te pide, ¿no? O sea, o simplemente lo toma. Y creo que esa es la confianza que realmente Jesús le mostró a los fariseos, pero también a los discípulos. O sea, Jesús quería una cultura diferente, Jesús quería que Dios tuviera un pueblo diferente, pues, sí. O sea, que realmente sí, es Dios de los ejércitos, sí es el Señor de los ejércitos, todopoderoso, eso no lo va a dejar de ser, pero lo que más le encanta a Dios es que le podemos decir papá, o sea, y que le tengamos confianza para decirle, oye, sabes, estoy pasando por esto, necesito esto, o sea, vengo a ti porque sé que me puedes ayudar. Yo creo que lo que podemos llevar a la acción este día es poder decirle, papá, aquí estoy, poder relacionarnos de una manera más sencilla, sin tanto obstáculo religioso o doctrinas que tenemos, y realmente comenzar a hablar con Dios, ¿verdad? A veces decimos, ¿qué es orar? Hablar con Dios. Tan sencillo como una eso. Plática, una conversación. Una plática, exacto. Y a todos los que están hoy en este episodio, invitarlos a que hagan esto, a que en su oración devocional, en sus oraciones diarias, puedan hacer y aplicar lo que Jesús hacía, una oración relacional, una oración de hijo, una plática estrecha con su Padre. Y nos estamos viendo el día de mañana. Qué gusto haberte tenido acá. Así es, muchas gracias. Y iglesia, sigue orando. O sea, no importa que sean palabras cortas o a lo mejor no tengas gran terminología. Platica con Dios. Simplemente platica con Dios y Él te va a escuchar y sobre todo te va a responder. Un gusto, Carlos. Muchas gracias. Nos estamos viendo. Dios los bendiga.